Hola mis chalanes, ¿cómo están? Yo espero que estén muy bien y cada vez nos acercamos más al final de esta saga de videos. Así que sin más preámbulos, hoy vamos a ver cómo detectar una captura falsa de Facebook Messenger en el año 2024. Y de esta manera yo ya estoy terminando mi deuda con ustedes que dejé pendiente el año anterior. Y para esta ocasión, tanto la captura verdadera como la falsa se han hecho desde un dispositivo Android. La aplicación que he utilizado para generar las capturas falsas se llama FakeChat y lo puedes encontrar en la Play Store. Y por ahí un pequeño cambio que he tenido que hacerle con Photoshop para que pueda hacerse la captura falsa un poquito más parecida a la verdadera. Pero cosa de nada. No juegues con mis sentimientos. Si quieres saber cómo detectar capturas falsas de Facebook Messenger pero para iOS, chécate este video que te estoy dejando arriba. Y si quieres saber cómo detectar capturas falsas de otras aplicaciones como por ejemplo WhatsApp o Instagram, aquí estoy dejando una lista de reproducción para que puedas buscar lo que necesites. ¡Está bien! Y ustedes ya conocen la dinámica. De este lado estoy dejando las capturas verdaderas que voy a utilizar para el análisis y de este otro lado las capturas falsas que van a ser su contraparte. Antes de empezar, quiero recordarles que quedan exactamente 12 días para que este canal cumpla 4 años. Y con ellos se vienen algunas sorpresitas además del cambio de imagen. Y yo estoy seguro de que estas sorpresas va a ser del agrado de todos ustedes. Así que muy atentos a mis redes. Ahora sí, comencemos con el análisis. Y como siempre, pasaremos de los detalles más notorios a los más sutiles. El primer cambio que veremos es que FakeChat no tiene una opción para crear una conversación con una página de Facebook, por lo que la barra superior será muy distinta en cuanto a iconos se refiere, además del texto bajo el nombre. Esos detalles los ahondaremos más adelante haciendo la comparativa con una conversación de un perfil. Yendo a la conversación, por un lado notaremos que en la captura falsa, los globos de los mensajes son más largos que en la captura verdadera. Por otro lado, un detalle que sí es muy notorio es el color de los globos de texto, mientras que la captura verdadera, al igual que en el video anterior, contiene un degradado que va descendiendo de morado a azul. En la captura falsa los globos se mantienen en un único tono de azul en toda la conversación. Otro detalle está en los emojis. Facebook Messenger tiene su propio diseño para los emojis, mientras que FakeChat toma los emojis del dispositivo en el que se instale. En cuanto a la vista previa de las imágenes, la captura verdadera lo reduce en una proporción considerable para evitar acaparar mucho espacio en la conversación, mientras que la captura falsa hace una reducción mínima de estas imágenes. Y finalmente, la barra inferior de la captura falsa presenta una pequeña diferencia respecto a su par verdadero, por lo que ahondaremos este punto más adelante. Vamos ahora a revisar los detalles más sutiles. Revisando con más detalle los globos de los mensajes, en la captura falsa los textos tienen más espacio de margen hacia los costados que en la captura verdadera. Y si se mira con atención, este espacio en la captura falsa termina exactamente en donde termina el borde circular del mismo globo, lo que se compensa con un mayor largo en los globos de texto, tal como ya se indicó antes. Además, en estos mismos globos de la captura falsa, notaremos que el espacio superior es ligeramente mayor al espacio inferior en cada mensaje, lo que ocasiona que esté ligeramente desalineado. En cambio, cada texto en la captura verdadera está perfectamente centrado. Ahora vamos a comparar los detalles que quedaron pendientes tomando como referencia la conversación con un perfil. Se sobreentiende cierta censura, solo se necesitan las partes superior e inferior. En cuanto a los iconos, en la captura falsa se encuentran más distanciados el uno del otro que en la captura verdadera. Y un detalle muy importante es que el icono de videollamada solo tiene el círculo verde en su derecha en la captura falsa. En cuanto a la parte inferior, el icono que se encuentra a la izquierda son diferentes. Mientras que la captura verdadera es un símbolo de suma dentro de un círculo, la captura falsa presenta 4 puntos azules distribuidos como si fueran a formar un cuadrado. Y ya que mencionamos a los iconos, presentan un diseño ligeramente diferente, siendo lo más notorio la sonrisa del icono de la cara alegre. Y finalmente, en la captura verdadera, la caja de texto dice mensaje, a diferencia de la captura falsa que solo contiene 2 letras A. Si hay algún detalle que se me haya escapado, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Y ya para terminar, debo hacer una pequeña acotación. FakeChat presenta en sus capturas un pequeño texto con el nombre de la aplicación. Esto es para indicar que es una captura falsa a todas luces. Sin embargo, y para este análisis se procedió a borrar esta pequeña marca para hacer dichas capturas más cercanas a sus pares verdaderas. Aquí les dejo las capturas que se han utilizado para este análisis. Saquen sus propias conclusiones. Y de este análisis solamente puedo concluir una cosa.
que depende mucho de nosotros el uso que le demos a estas aplicaciones, ya sea para divertirnos o para poder pasar un buen rato con los amigos. Pero cuando esto se utiliza para otros fines que no necesariamente son buenos o que incluso buscan dañar a otras personas, sospechoso, ¿no les parece? Y hasta acá el video de hoy. No se olviden de compartirlo con todos los que conozcan para que sepan más o menos cómo identificar una captura verdadera de una falsa. Nos vemos en el próximo video, mis chalanes. Cuídense mucho y hasta la próxima.